Bienvenidos a este primer episodio del Café Economía Esencial. En este primero vamos a abordar la inteligencia artificial con dos expertos muy conocidos, tanto Jorge Barrero de la Fundación Cotec como Alejandro González San Román, ejecutivo de IA y profesor de la Universidad de Comillas. Vamos a ser ágiles y vamos a plantear una serie de cuestiones. En primer lugar, un poco general. La inteligencia artificial sabemos que está transformando pues, la economía en casi todos los órdenes y especialmente se hace mucha referencia al mercado de trabajo. Y hay, bueno, informes más de apocalipsis y otros más positivos. No sé cómo lo veis vosotros. Jorge. Bueno, Fran, muchas gracias por invitarme a este café y además en su primera edición, o sea que deseo que haya muchas más y gracias también por llamarme experto en IA, porque la verdad que no lo soy, o sea que te agradezco esas elevadas expectativas que tienes sobre mí, pero en realidad aquí en Cotec expertos tenemos muchos. Nosotros tenemos la suerte de contar con una red muy amplia de personas que nos inspiran. Tú has sido uno de los expertos de los Cienciacotec durante muchos años. En la IA, pues evidentemente estamos muy interesados y tenemos a un montón de gente a la que escuchamos. Y como tú dices, pues depende con quién hables, pues la respuesta es diferente. Yo te diría que en general con la IA, como con cualquier otra tecnología, tiende a cumplirse lo que llaman la ley de Amara, ¿no? Que viene a decir básicamente que todas las tecnologías solemos sobreestimar su impacto en el corto plazo y infraestimarlo en el largo. O sea, que probablemente la IA en el largo plazo sí va a tener un efecto muy disruptivo en el mercado de trabajo, en cualquier otros ámbitos, pero en el corto, en las organizaciones, normalmente la tecnología no es el cuello de botella. En esto sí que, bueno, no es que sea experto, pero es verdad que los que nos dedicamos al análisis de innovación lo sabemos también. Ahí tenemos siempre tecnología muy por encima de lo que necesitamos. Los cuellos de botella suelen ser culturales, regulatorios, el propio mercado impone los suyos. Así que seguramente las cosas que podrían pasar con la IA no van a pasar a la velocidad que pensamos en prácticamente ningún entorno. Bien, gracias, Jorge. Alex. Bueno, pues hoy me sumo al agradecimiento por invitarme a este café y te deseo muchos éxitos, que estoy convencido que así serán con esta serie de conversaciones. Referente a lo que decías, pues es verdad que siempre y además de manera cíclica, pues nos hemos encontrado con tecnologías que copan los titulares y que parece que va a ser un cierto apocalipsis o final de mundo, ¿no? Yo creo que esto pasaba desde la invención de la cámara fotográfica y que se decía que se iba a destruir, ¿no? Todo el mercado del arte y esa capacidad creativa, y lo que se hizo no fue solo crear una rama nueva artística de la fotografía, sino potenciar otras y crear muchas sinergias y suma positiva. Yo creo que aquí veremos lo mismo, pero es verdad que la inteligencia artificial sí que tiene algunas cosas que nos hacen pensar que esta es una revolución de las buenas. No sé si será tan catastrofista como algunos, ¿no?, intentan vaticinar, que nos reemplazarán a las personas y que tendrán que pagar los impuestos porque si no nadie podrá aguantar el estado del bienestar. Veremos en qué punto se acaba, y coincido con Jorge que por mucha potencialidad que tenga la tecnología, al final son las personas las que van a definir dónde van, y por mucha estrategia que tengamos de inteligencia artificial, creo que era Peter Drucker quien decía que la cultura se desayuna la estrategia todos los días, pues esa cultura de adopción pues limitará su potencial. Pero bueno, es verdad que empezamos a ver ejemplos que son casos de transformación estructural que, por qué no decirlo, destruyen algunos trabajos, crean otros, y bueno, pues iremos viendo cómo se calibra. Luego podremos comentar algunos ejemplos seguro. Bien, pues muchas gracias por esta primera ronda. Ahora vamos a pasar un poco al ámbito más de la empresa. Las empresas ya están incorporando, es una obligación, la IA a su día a día, y en principio puede afectar evidentemente a productividad, a cómo se relacionan con clientes y proveedores, a los procesos productivos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son estas nuevas dinámicas que estáis viendo a nivel empresarial con la IA? Alex.
Bueno, pues muchas por la inquietud, ¿no? que genera un vector de transformación potencial como este y con sus cuidados y prebendas, pues empezando a probar la tecnología, mucho proyecto mínimo viable, mucha prueba piloto, pero que está igual costando escalar. Yo aquí siempre me gusta pensar en cuando nos imaginamos el potencial de este tipo de tecnologías en las empresas, no solo hablar de productividad y eficiencia, que también y es necesario, sino pensar un poco en qué otras cosas nos habilita para hacer que antes a lo mejor el business case no lo aguantaba y la inteligencia artificial reduce de manera drástica los costes de inversión o el time to market para llevar ese caso de uso a la realidad, u otros que simplemente pues antes pues no era, era inimaginable ofrecer ese tipo de experiencias al cliente hiperpersonalizadas, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en un punto de acabar de probar, de intentar no ir siempre a la última en el último modelo, porque la velocidad es abrumadora y las empresas necesitan su tiempo también de cocción y de preparación, pero por ahora muy enfocados en cuestiones de productividad, de eficiencia y poco a poco empezando a abrir a otros ejemplos que comentaremos que son más creativos y que no solo digitalizar el pasado, sino diseñar el futuro que nos espera con unos nuevos mimbres y una nueva regla del juego, ¿no? Gracias, Alex. Jorge, ¿cómo lo veis desde Cotec? Pues estaba escuchando a Alex y es que es realmente lo que nos está pasando a nosotros en nuestra propia organización. Al final, un think tank es una entidad que se dedica a extraer y dar formato al conocimiento, estructurarlo, y nuestra parte de que nos interese la IA como fenómeno, evidentemente, porque nos dedicamos a la innovación, es que nos afecta mucho la IA en nuestro trabajo, pero más allá de eficientar algunos procesos que también y de cambiar los cuellos de botella. Los cuellos de botella no van a ser tanto en la producción o estructuración del conocimiento, sino en la ventana de atención, que sigue siendo la misma. O sea, por el hecho de que Cotec pudiera hacer todos los días un informe que hace anualmente, no vamos a tener la atención de nuestras audiencias todos los días. Y esto cambia bastante las reglas de juego en nuestro ámbito. Pero más allá de conseguir hacer más rápidamente cosas que antes eran más costosas, lo que estamos descubriendo es que ahora podemos hacer cosas que no se nos hubieran ocurrido. Tanto desde el punto de vista de la reutilización de los datos en casos diferentes hasta, bueno, pues añadir capas de valor. Pues antes a lo mejor, si querías presentar un informe, pues como mucho hacías una presentación, y ahora pues puedes hacer un videojuego, puedes hacer un storytelling, y puedes hacerlo tantas veces como lo necesites. No es una inversión alta, y eso en nuestro propio trabajo lo vamos a notar. De hecho, ahora Cotec tiene una estrategia nueva que aprobará en una semana, y vamos a empezar con una actividad que le hemos llamado el Reboot Camp, jugando un poco con la idea de Bootcamp. Es el campus de reinicio, y vamos a tratar de parar durante 15 días para escuchar a nuestros amigos en otras organizaciones, a escuchar expertos que conocen bien Cotec y que nos ayuden a visualizar ese Cotec de cara a 2030, un Cotec aumentado por IA, ¿no? Y luego, volviendo un poco al tema del impacto en el empleo, nuestro objetivo es mantener a nuestro equipo. Somos 17 y queremos seguir siéndolo en el año 2030, pero evidentemente todos vamos a tener que cambiar mucho nuestras tareas y también los flujos de trabajo dentro de la organización. Y es parte también del nuevo plan. Creo que lo que vamos a ver también es movimientos entre sectores, porque cuando vemos los sectores de la economía, no todos están implementando la IA a la misma velocidad, y va a haber excesos de talento en algunos sectores, está claro. Las consultoras de programación son un ejemplo clarísimo. Empieza a haber ya, digamos, excedente de mano de obra en programación, pero es que hay un montón de sectores de nuestra economía que tienen un déficit de programación y tienen un déficit de digitalización. Quizá deberíamos empezar a armar políticas para ayudar a que se produzcan estos movimientos, ¿no? Todos estos seres que se están dando en grandes consultoras, ¿por qué no generar una política de
outplacement, ¿no? Organizada para que llegue ese talento, por ejemplo, a las medianas empresas españolas que lo necesitan mucho. Eso en el caso de la programación. Evidentemente, en el caso, no sé, de las personas que se dedican a trabajar como teleoperadores, pues su futuro laboral va a ser muy distinto. Seguramente habrá humanos, será un producto de lujo que te atienda un humano, pero la mayoría de las conversaciones probablemente sean con bots. Ya lo están siendo en muchos casos. Bueno, y yo ahí, si quieres, Sí. por complementar una cosa que comentaba Jorge, que me parece muy interesante, también la percepción, ¿no?, que estamos viendo en las empresas es que se está cada vez entendiendo mejor que esas ventajas competitivas que se van a poder construir con inteligencia artificial no son gracias a la inteligencia artificial, que esto puede ser un poco contraintuitivo, es gracias al conocimiento que existe de las empresas y que poco a poco van a ir aumentando del conocimiento de sus marcas, de sus productos, de sus clientes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, la tecnología subyacente, la que está detrás de todo esto, es la misma para todos. Y cuando todo el mundo tenemos la misma tecnología, los mismos modelos LLM a golpe de un clic, ahí no puede estar nuestra diferenciación y nuestra ventaja competitiva. Estará en el conocimiento que tenemos para que los agentes de IA autónomos estén bien entrenados. O sea, tus agentes de inteligencia artificial serán tan buenos como el conocimiento que tú tienes y que le has entrenado. Y eso es lo que te va a hacer diferente y eso es lo que te va a ayudar a construir las ventajas competitivas del futuro. Y el conocimiento de tus marcas, de tus productos, de tus procesos son los que permitirán operar mejor a tus agentes y que tus personas decidan mejor, que es importante que cada uno tengamos espacio como sociedad. Y es más, ventajas competitivas basadas en tu conocimiento y no ventajas competitivas basadas en una inteligencia artificial que todos tenemos acceso a la misma a un golpe de clic y además algunas semanas apareciendo y otras desapareciendo porque una administración ha decidido que es demasiado potente para que lo pueda consumir todo el mundo, ¿no? ¿Me dejas añadir una cosa, Fran? Por Que supuesto. nos salgamos un poco del guión. Escuchando a Alex hablar de conocimiento, recordaba que uno de los primeros filósofos que analizó el posible impacto de la IA, pero cuando nació la tecnología en los años 50, Michael Polanyi, pues ya distinguía entre lo que él llamó conocimiento tácito y conocimiento explícito en una organización. Conocimiento explícito es fácilmente computable, pues entonces está en nuestro CRM, en las bases de datos que tenemos y los procesos que podemos de alguna manera definir bien, pues las carpetas que contienen la información de lo que hacemos. Todo esto es conocimiento explícito y este conocimiento efectivamente puede procesarse mejor y puede explotarse mejor con la IA, pero el conocimiento tácito de la organización, que tiene mucho que ver con los aspectos de las relaciones entre las personas, de las relaciones con clientes y proveedores, de la cultura organizativa, los valores y también a nivel individual con las habilidades que tiene cada empleado y su aportación al negocio, más allá de las tareas que puedes explicitar. Es decir, tú puedes explicitar que un cajero se dedica a pues, cobrar los productos cuando pasa el cliente por caja, pero no es difícil explicitar que esa persona es la clave para que un cliente siga yendo a comprar a tu supermercado porque a lo mejor es una persona que trata de una manera distinta a los clientes habituales o que es servicial o que simplemente tiene una sonrisa agradable. Todo eso la IA no lo puede computar y es diferencial en todos los negocios. En algunos no es que sea diferencial, en algunos es directamente la ventaja competitiva. Muy bien, damos el salto un poco al nivel del sector público, de la administración. Estamos asistiendo últimamente a un debate entre regular o no regular, el ritmo al que va España y la Unión Europea frente a sus competidores. ¿Está nuestro sector público, tanto el sistema como el personal, preparado para este cambio de la IA? ¿Cómo lo veis? Yo vengo de escuchar a Christine Lagarde ayer, que dio en la cumbre de jefes de Estado que organizamos todos los años, que este año le tocaba a nuestros colegas de Contec Italia,
y la verdad es que dio una conferencia magistral. Empezó citando la leyenda del rey Canuto, es un rey de Dinamarca que ordenó parar a la marea, no porque estuviera loco, sino porque quería demostrar a sus cortesanos que los reyes no eran todopoderosos, que la naturaleza estaba por encima de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ella hacía esa analogía con la IA. Nosotros podemos ordenar parar a la tecnología, pero la tecnología, ese tsunami no va a parar. Ninguna ley va a proteger de todo a los europeos de los posibles riesgos de la IA. Pero si eso no significa que no tengamos que regularla. Tenemos un dilema, porque por un lado tenemos que intentar que la IA se adapte a nuestros valores. No deberíamos ser nosotros los que nos adaptáramos a ninguna tecnología, sino la tecnología tendría que estar al servicio del ser humano. Eso en teoría debe ser así siempre. Pero en la práctica, llegar tarde en esto, y ya vamos tarde, equivale a no llegar, porque si nosotros no somos capaces de tener nuestro propio modelo, pues otros serán los que nos impongan sus reglas, que es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, no hay una respuesta sencilla. La regulación no puede ser la única respuesta. Hay un tema de cultura, hay un tema de pedagogía individual y hay un tema clave que es de soberanía. Y eso lo definió muy bien Lagarde ayer en un titular de 2 palabras: Money Matters. Aquí la clave es que 1/3 del dinero que está financiando a los grandes gigantes de la IA americanos es de origen europeo. Esto significa que también estamos expuestos de manera muy severa a cualquier pinchazo de la burbuja. O sea que sí vamos a pagar las consecuencias del pinchazo, pero no vamos a beneficiarnos directamente del éxito de aquellos que ganen la carrera. Es urgente que los ahorros europeos se destinen a construir IA soberana europea. Si esto podemos permitirlo ahora desconectándonos de la IA más avanzada, bueno, pues ya ha resuelto Trump por nosotros el dilema, porque ya nos ha desconectado él. O sea que si el problema era que apostando por Europa no íbamos a poder obtener los beneficios de los modelos americanos, bueno, pues gracias, Trump, otra vez nos has aclarado nuestro futuro. Solo hay 2 opciones: el vasallaje, que es la situación en la que estamos, o tratar de ser soberanos. Y tampoco nos van a castigar más por intentarlo, porque ya sabéis cómo son los abusones, ¿no? Con los débiles se ceban aún más. Alex. Pues totalmente, ¿no? Y un poco en línea, como decía, y vamos, no solo voy a poder reforzar lo que dice Jorge, porque estoy al 100, no, al 200% alineado. En el caso que tú comentabas, Fran, ¿no? De administraciones públicas y cómo le impacta, yo creo que le impacta notablemente, porque es un servicio que tiene, un servicio público que tiene la responsabilidad de dar servicios de calidad y eficientes y diferentes a los ciudadanos. Y yo creo que ahí siempre hay que responder varias preguntas, ¿no? El qué, el cómo, el dónde. El qué ya sabemos, hay suficiente claridad sobre dónde se puede maximizar el valor de la IA y del conocimiento de la administración pública, y esto pues ya hay suficientes estudios y gente muy lista pensando de dónde están los puntos clave de la experiencia del ciudadano, etcétera, y ahí yo creo que en España tenemos una tradición también de administración electrónica que ha ido sembrando y dando unos primeros pasos para ofrecer esas experiencias digitales, etcétera. Y yo creo que hay suficiente claridad y talento como para que la brújula esté bien dirigida. El cómo también es muy importante para, como decía Jorge, respetar, ¿no?, los valores europeos. Además, nosotros tenemos una especial sensibilidad que no tienen, ¿no?, otros países u otras regiones a la protección de los datos de las personas, ¿no?, y toda la regulación del AI Act, ¿no?, que en algunos sitios pues pueden hacer cosas que nosotros no queremos cruzar esa línea roja. Pues también lo tenemos claro. Para mí la clave efectivamente es el dónde y el tener esa soberanía tecnológica, que es lo que nos va a permitir pues ser dueños de las autopistas de la economía del futuro. Y ahí evidentemente pues ya hay
suficientes estudios para indicarnos qué tipo de cuestiones hay que hacer. El acceso a la financiación y que el ahorro de los europeos se quede en Europa es una parte fundamental o capital de todo lo que estamos diciendo. Y luego yo creo que hay también otras iniciativas que tienen su punto de polémica, pero que cuando las analizas hay un racional detrás interesante, ¿no? Y pongo, por ejemplo, toda la inversión que se hace en defensa, donde a lo mejor tradicionalmente puede tener un sesgo de inversión mala o de inversión poco responsable o de inversión que es para tanques y balas, pero tradicionalmente las áreas de Aerospace and Defense son generadores netos de innovación que se traslada a la sociedad civil y que genera también, ¿no?, clúster de innovación tecnológica muy fuertes, ¿no? Y hay ejemplos, Corea del Sur con toda la parte de fabricación de microchips, Israel con toda la industria de ciberdefensa, el propio Internet, ¿no?, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otros muchos que también, si conseguimos irnos de los estereotipos y pensamos con claridad, yo creo que hay suficiente talento europeo como para saber qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. ¿Vamos tarde? Por supuesto. Jugamos siempre con esta paradoja de Estados Unidos innova, China copia, Europa regula. Tradicionalmente también, pero eso empieza a romperse. Ya China no se lo copia y espero que Europa no se lo regule. Muy bien, bueno, vamos cerrando esta primera conversación en torno al Café Economía Esencial. Y si os parece, en un par de minutos cada uno, a modo de cierre y de este café, ¿cuáles son los principales retos que nos plantea la IA para vosotros? ¿Realmente esto es una nueva revolución industrial? ¿Es una continuación de la siguiente? ¿Nos atrevemos a ponerle un número? ¿Cómo lo veis esto? Es una nueva revolución industrial y yo lo que aspiro es a que logremos en esta ocasión lo que se logró en anteriores, no siempre, pero hay dos grandes ejemplos de tecnologías pues, que nacieron de una manera parecida a la que ha nacido la IA, fragmentadas, en manos del sector privado, con poca regulación y que realmente lograron un impacto global en todas las capas sociales y en todas las geografías, son la electricidad y el ferrocarril. Y creo que de cómo se organizó ese mercado o esa infraestructura podemos aprender bastante, porque hubo una mezcla en ambos casos, tanto en la historia de la electricidad, en el uso de la electricidad, como en el despliegue de la tecnología ferroviaria. Hay una mezcla de acuerdos entre empresas, de generación de estándares internacionales, de regulaciones a veces muy intervencionistas, que lograron pues, lo que pues, hoy conocemos, ¿no? Pues una energía que está disponible para cualquier ciudadano en prácticamente cualquier lugar del mundo y una red de transportes pues, que ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización, ¿no? Y deberíamos mirar al pasado seguramente ahora porque algunas de las recetas que en su momento se aplicaron podrían servir también para convertir esto en una verdadera infraestructura al servicio de la humanidad y no en un servicio manejado por un oligopolio, cada vez con un aspecto más parecido al scroll infinito del que tanto daño está haciéndonos a nosotros y a nuestros hijos. Alex. Qué bueno. Pues mira, yo estoy con toda esta revolución de la IA emocionado y abrumado a partes iguales, porque es verdad que igual que la potencialidad que tenemos para productividad o para hacer cosas diferentes, pues lo hemos visto pocas veces y esta es una jugada de verdad. Todos los retos que vienen detrás son igual de fuertes. Y hay uno que especialmente me genera inquietud. Y para decirlo, me anclo en una cita, creo que era de Nelson Mandela, que decía, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Y me sirve para hacer una pequeña reflexión además porque leía un estudio hace muy poquito, ayer, de un estudio que se habían hecho con 26.000 estudiantes en China, de más o menos de unos 12 años aproximadamente, donde se había analizado cómo
meter IA en el mundo de la educación estaba funcionando. Y había una primera parte positiva, donde, por decir los datos correctos, veíamos que con solo 6 meses de utilización de la inteligencia artificial en la educación, las notas de los deberes habían subido un 18%. El tiempo dedicado para hacer esos deberes se había reducido un 30%, o sea, 18% de nota por encima, tiempo de 30%. Parece que son buenas métricas, pero cuando nos encontrábamos delante del examen con el folio en blanco, solo en 6 meses las notas habían caído un 21%, solo en 6 meses. Por lo tanto, parece que lo que de primeras son purpurina y fuegos artificiales, cuando dejas que permee y que veas realmente el resultado, estamos destruyendo valor más que creándolo. Por lo tanto, para mí el punto no es tanto la tecnología o el modelo concreto, que estamos en una espiral donde cada semana irán apareciendo y desapareciendo modelos, sino cómo lo hacemos con esa responsabilidad y no pensando en la inmediatez, sino en los impactos a medio y largo plazo, como en la educación, y dónde lo hacemos para que como país y como Unión Europea tengamos un rol en esta nueva revolución, que creo que tenemos mucho para aportar. Muy bien, bueno, como hemos visto, hay cambios en todos los órdenes, económicos, sociales, en el sector público, en la I+D+I, en todos los vectores, ¿no? Y respecto a esto que comentas, Alex, yo creo que los alumnos, y lo estamos viendo en la universidad también, cada vez están delegando más, ¿no?, Claro. el Pereza aprendizaje y el cognitiva. conocimiento en la IA, tanto las tareas como incluso la preparación de los exámenes e incluso la realización de exámenes si no se vigila adecuadamente, ¿no? Bajar a las aulas con detectores de frecuencias era impensable hace unos años, ahora es obligado. Y yo, bueno, confirmo un poco eso que hablan o que llegan en China de los resultados al final, ¿no? Iremos a un sistema nuevo de evaluación, examen oral, donde el alumno con el profesor cara a cara le demuestre sin ningún tipo de ayuda externa sus conocimientos y habilidades, porque si no, está claro que la educación hay que darle una vuelta entera, ¿no? No sé si queréis una frase final o alguna intervención final. Yo creo, habrá gimnasios mentales. Lo que va a pasar con la inteligencia es lo que nos ha pasado con la actividad física. Tenemos que hacer deporte porque nuestro cuerpo está diseñado para una actividad que era la que teníamos hace 10.000 años, que ha desaparecido. En nuestro día a día no tenemos que correr para huir de ningún depredador ni trabajar físicamente para obtener un alimento. Y esto evidentemente, nos ha llevado a una sociedad sedentaria que si no hace deporte, pues su salud se ve muy perjudicada. Incluso su atractivo, que también es un punto interesante, porque probablemente el tema del atractivo sexual también importe en esta ocasión. Es decir, por mucho que la IA te permita para hacerte pasar por inteligente, una persona que no tenga una cultura, que no sea hábil y no tenga recursos por sí misma, no será sexy. Y de la misma manera que la gente va al gimnasio para estar bien de salud o para ser atractivo, pues tendrá que hacer gimnasia mental para no acabar cayendo en la pereza cognitiva. Yo creo que eso es lo que va a pasar, no sé si en nuestra generación o en la siguiente. Y leer muchos libros, y si puede ser el de economía esencial, mucho mejor. Eso te sube muchos puntos. Si lo llevas incluso si lo sacas de fiesta por la noche, eso te va a facilitar citas, vamos, sin ninguna duda. Yo lo tengo aquí y vamos, hoy salgo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, Alex y Jorge. Un placer y un lujo teneros en este primer Café Economía Esencial. Tema, bueno, pues que no está al margen de ninguna conversación, ni de una empresa, ni de un gobierno, como es la IA. Y aquí nos despedimos hasta el siguiente episodio de Café Economía Esencial. Muchísimas gracias. Un placer.